Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos al segundo seminario sobre políticas para el desarrollo forestal sostenible. Este encuentro forma parte de un ciclo de seminarios organizados por PFC Chile. ¿No se escucha? Les contaba que es parte de un ciclo de seminarios organizados por PFC Chile con el propósito de establecer un diálogo social sobre los asuntos de interés forestal en el marco del contexto actual del país. El ciclo de seminarios es organizado por PFC Chile, cuyo mensaje es: somos parte del bosque y somos parte de ti. Además, el diálogo de hoy cuenta con el patrocinio de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, que nos recibe en este auditorio. Mi nombre es Claudia Maldonado, soy editora general, soy editora general de País Circular. Es un medio de comunicación dedicado a temas de sostenibilidad y medio ambiente y somos media partner de este seminario. Y ahora vamos a dar paso a la siguiente presentación de Cristóbal de la Maza, académico del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, quien abordará la perspectiva de política pública forestal. Mientras sube al escenario Cristóbal, les cuento que él es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y continuó sus estudios en la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos, donde obtuvo su doctorado en Ingeniería y Políticas Públicas, además de un Master of Science en Machine Learning. Se ha desempeñado en roles clave, tanto en el sector público como en la academia. Fue superintendente del medio ambiente, un cargo, como ustedes saben, de gran relevancia en la fiscalización y cumplimiento de la normativa ambiental en el país. Anteriormente ejerció como jefe de la División de Información y Economía Ambiental en el Ministerio del Medio Ambiente y también dirigió la División Ambiental y Cambio Climático del Ministerio de Energía. Actualmente es parte del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, desde donde contribuye al debate y la formulación de propuestas en áreas cruciales para la sostenibilidad. Un aplauso, por favor, para Cristóbal. Hay que acercárselo bien porque si no se pierde. Con ese se da más. Súper. ¿Cómo están? ¿Bien? Oye, poco ánimo, parece. ¿No? ¿Sí? Están medio cansados, que hace mucho frío aquí. Bueno, siempre es un privilegio volver a la región del Biobío. Yo estudié acá en Talcahuano, ¿cierto? Así que hace tiempo que no volvía, pero vienen siempre los recuerdos, las memorias, ¿cierto? Aquí la Universidad de Concepción es uno de los recuerdos que uno tiene de chico, así que la verdad es un gusto estar acá. Yo les quería traer no una autocrítica, sino un desafío, la verdad. ¿Ah? Autocrítica yo creo que es importante hacerla, ¿cierto? Mejorar los diagnósticos, pero también tenemos que avanzar. Y esta es una presentación, una idea que nosotros estamos trabajando con mi colega Jorge Gómez hace bastante tiempo, hace algunas décadas, así que lo hemos ido madurando y la idea es compartirles con ustedes este avance. Bueno, lo primero, dejar en claro, y eso lo sabemos todos, que finalmente Chile tiene un patrimonio ambiental notable, reconocido mundialmente. Y desde el punto de vista de la conservación, no solo del paisaje, sino de la biodiversidad endémica única en el mundo, es muy relevante avanzar en instrumentos que nos permitan alcanzar distintas metas que han ido surgiendo en el tiempo. Y acá, obviamente, los bosques, ¿cierto? El tema forestal es crucial como una de las herramientas para avanzar en este sentido. Y nuestro decano, ¿dónde está? Se fue nuestro decano, no lo vamos a acusar, ¿no? ¿Cierto? Mencionaba esto de finalmente que estamos superando distintos límites planetarios. Yo la primera vez que conocí de esto, este es un paper de Johan Rockström que publicó el 2009 sobre que finalmente habla de que no todo es cambio climático, ¿cierto? Aquí finalmente tenemos varios límites que hemos vulnerado y uno muy relevante es la pérdida de biodiversidad. Esta es la situación del 2009. Yo conocí a Johan en el 2010, me tocó ir en una delegación a París en nombre de la ministra de Medio Ambiente en ese entonces,
Y estábamos en una salita chica, una comida reservada con varios ministros de medio ambiente, comisionado de medio ambiente de la Unión Europea y yo, un joven profesional, ¿cierto? Y ahí Johan compartió, esto del 2010, el 2009, él publicó recién su paper, y es la primera vez que escuché esta idea de que estamos vulnerando ciertos límites que nos permiten vivir en un espacio operativo seguro, ¿cierto? Y ese es el tema del cambio climático que nosotros conocemos, pero la pérdida de biodiversidad desde ahí ya la reconoce como más grave. Y eso ha ido evolucionando en el tiempo, ¿ya? Entonces, finalmente, si estábamos en esa condición el 2009, el 2015 ya hemos vulnerado otros límites planetarios, y el 2023 la situación, según estos autores, estas son publicaciones en la revista Nature, dice que finalmente la situación es cada vez más grave, ¿cierto? Y en Chile, uno cree, bueno, no estamos tan mal, ¿cierto? Uno va al sur de Chile y la verdad la belleza sigue inigualable, pero en la macrozona centro-sur la condición no es la misma, y es porque obviamente nosotros todos vivimos en esta zona, requerimos recursos naturales, nos alimentamos, y finalmente hay una presión histórica que explica que no tengamos tanta conservación de la biodiversidad, que finalmente los ecosistemas estén más degradados. Yo los invito a revisar el informe del Estado del Medio Ambiente del 2024. A mí me tocó redactar el primer informe del Estado del Medio Ambiente el 2012, ¿cierto? Hace una década. Pero este está súper bueno, la verdad tiene información muy útil y te permite estos diagnósticos simples que ilustran algunas ideas clave. En este caso, si nosotros queremos avanzar en conservación, la macrozona centro-sur es el norte y es muchísimo más difícil. Ahí los parques nacionales ya no van a funcionar, la verdad. Hay poco espacio para conservar con ese estándar. Lo mismo también tenemos este insight de Partha Dasgupta. No sé si lo han escuchado. Sir Partha Dasgupta, gran economista, ¿cierto? También estuvo a Chile hace un par de años y él presentó este informe de que hemos ido perdiendo este capital natural que hablábamos al inicio de la presentación. Estamos perdiendo biodiversidad, que es como perder la plata que tenemos en el banco, ¿cierto? Entonces estamos perdiendo este capital o no lo estamos administrando de buena forma. Y en ese sentido eso incluye obviamente todo tipo de capital natural. Y con este contexto se avanzó en la COP15 en metas globales de biodiversidad. De nuevo, nosotros tenemos metas de cambio climático, pero en biodiversidad no teníamos metas ambiciosas, y en la COP15 en Montreal se acordó a nivel planetario, ¿cierto?, avanzar hacia un 30% de conservación de ecosistemas terrestres y marinos y restauración de un 30% del territorio. Entonces, finalmente, por eso yo les quería traer un desafío. El desafío es enorme, la verdad. Y el sector forestal es clave para cumplir con ese desafío, especialmente en restauración del territorio. Y ahora, obviamente, el decano Sanfuentes lo decía, ¿cierto? Estamos hablando de regeneración, como si fuera una campaña política. Bueno, es una realidad, la verdad. Finalmente tenemos que regenerar ecosistemas que están degradados. La nueva ley 21.600 trae mecanismos que son muy poderosos, pero muy poderosos para hacer eso, y depende cómo se implementen esos mecanismos, si eso va a resultar también en alguna disrupción en los otros pilares de la sostenibilidad, en el pilar económico y social, o eventualmente vamos a lograr un balance, una armonización. Los instrumentos ya están, se están implementando, los reglamentos se están tramitando. El punto es si esos instrumentos son eficientes y nos permiten progreso económico-social al mismo tiempo que protección ambiental. Y esto se alinea con dos objetivos de desarrollo sostenible, el 14 y 15 de protección de la vida marina y ecosistemas terrestres. Ahora, grandes metas, nosotros la más conocida es la de cambio climático, ¿cierto? Y en la COP21, donde en París, el Acuerdo de París, muy famoso, es donde se acordó finalmente avanzar en esta materia. Pero esto fue el 2015, recién el 2018, el IPCC
el grupo de científicos internacionales tradujo esta meta críptica de mantener la temperatura de la Tierra en cierto estándar en alcanzar la carbono neutralidad a nivel planetario, ¿cierto? Y también para Chile. Y entonces finalmente esas grandes metas globales son las que Chile ha abrazado, y en términos de biodiversidad no estamos tan lejos, ¿cierto? Estamos cerca de 24%, de nuevo información del 2024, con algunas áreas privadas que no han sido reconocidas podemos llegar un poquito más lejos. El problema es que a nivel de distribución de ecosistemas, ahí citando a Pliskov, solo 25 de los 125 pisos vegetacionales que él caracteriza tienen sobre un 30% de conservación. Entonces tenemos una brecha enorme en algunos ecosistemas y en otros tenemos un enorme avance de conservación. En la región de Aysén en general, el 80% del territorio está protegido, en Magallanes más del 40%, en los lagos sobre el 30%, y en el resto del país tenemos bastantes brechas, etc. Y finalmente, ¿qué están haciendo las empresas? Diciendo, bueno, nosotros vamos a avanzar sobre todo en regeneración, ¿cierto? A mí me tocó asistir a la COP16 el año pasado en Colombia, de biodiversidad, y finalmente las empresas, grandes corporativos están diciendo, nosotros queremos hacernos cargo de la restauración, queremos regenerar el ecosistema y finalmente avanzar a ser neutros al principio en el impacto en biodiversidad, pero después tener un avance, una ganancia adicional positiva. Y en cambio climático, en mi experiencia, a mí me tocó avanzar por las circunstancias de la vida en el diseño de una de estas metas. Yo venía llegando a mi doctorado el 2019 y la verdad estuve 5 años relacionado con personas que estaban investigando fuertemente. Tenemos música de fondo y todo, fuertemente en temas de cómo reducir emisiones de gases de efecto invernadero, y dije, bueno, en Estados Unidos sí que saben cómo hacer esto. Y cuando volví a Chile, al Ministerio de Energía, mi primera impresión fue que en Chile estaba pasando algo distinto. La velocidad con que estaban implementándose las políticas públicas era muchísimo mayor a la que estaba ocurriendo en países del primer mundo como Estados Unidos o en Europa. Y en ese momento le dije a la ministra Jiménez, le dije, oiga, déjeme poner en conjunto las medidas que se están haciendo. Se está retirando centrales de carbón, cosa única. Se está tramitando una ley de eficiencia energética, se está transformando en buses eléctricos el transporte público. Pongámoslo todo junto y veamos hasta dónde llegamos, la verdad. Y con un grupo pequeño de ingenieros, ustedes entenderán que el sector público es bien precario, pero tiene mucho talento. Nosotros calculamos esto. Yo, venía con un entrenamiento bastante intenso y logramos estimar con bastante precisión cuál era la reducción comprometida. Y nos dimos cuenta que estábamos muy cerca de lograr la carbono neutralidad. O sea, de que fuera factible, de tener medidas suficientes para lograrlo. Y le comenté esto a la ministra y nos dijo, vamos a conversar con el presidente Piñera. Fuimos los tres con el subsecretario en ese momento y le planteamos esta idea. Presidente, acá Chile puede ser carbono neutral al 2050. Y adivinen lo que me preguntó el presidente Piñera. ¿Cuánto cuesta? Me dijo, ¿cuánto cuesta? Entonces, claro, ¿cuánto cuesta? Bueno, le dije, presidente, lo vamos a calcular. Calculamos los costos y nos dimos cuenta de que comprometerse a esta meta era una tremenda política de productividad. Involucraba transformar nuestra matriz energética en una matriz energética más eficiente, con mejores tecnologías, etc. Y finalmente ahí sí lo convencimos y así lo puso en la ley. Y en la ley para la naturaleza está sucediendo algo similar. Sin embargo, acá, en este caso, una cosa que me tocó recomendarle al presidente, le dije, usted no comprometa en la meta si es que no tiene instrumentos de mercado esa ley. Y finalmente eso ocurrió. Ahora hemos estado varios años esperando, los instrumentos de mercado existen, pero no se han implementado, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿es factible llegar a esta meta? Por supuesto. Es una transformación radical, por cierto, y la única manera de hacerlo es con los instrumentos más eficientes posibles. No existe otra manera y
finalmente ahí ese es el choque de realidad que hay que tener. Ahora, con este contexto, finalmente lo que está migrando es a una concepción de la sostenibilidad que es distinta a la que se tenía en el pasado. Ya finalmente no estamos hablando de un balance entre los tres pilares, estamos viendo que este componente de restauración, este avance en conservación, habla de que hay una capacidad de carga que hay que sostener y finalmente nosotros tenemos que hacer uso eficiente de estos recursos. Y sumando estas dos líneas, finalmente siempre hay un complemento enorme entre los avances de biodiversidad y acción climática. Uno dice, ¿cómo no voy a poder usar bonos de carbono para incentivar más bosque? ¿Cierto? La clásica, soluciones basadas para la naturaleza y después le empiezan a meter excepciones sobre excepciones y finalmente se hace infactible económicamente avanzar en eso. Bueno, esas son las cosas que nos impide esta tremenda alianza de conservación y mitigación de gases de efecto invernadero. Ahora, para avanzar en instrumentos de conservación de la biodiversidad, el primero y el clásico es evitar el impacto. Y ese es el que más se ha usado en Chile, obviamente en el mundo, áreas protegidas, ¿cierto? Vamos a usar áreas protegidas, son instrumentos de ordenamiento territorial. Y en eso nosotros hemos avanzado bastante. Pero, como les decía, se están agotando. La segunda son instrumentos de mitigación, de reducción de riesgo. El sistema de evaluación de impacto ambiental, tremendo instrumento, también avanzamos ahí. Pero después, para avanzar en restauración, compensación y otros instrumentos de impulso, esos requieren otro tipo de tecnología desde la política pública. No basta con generar parques, santuarios, reservas, finalmente, sobre todo en la macrozona central. Esta se me desperfiló el tamaño de la letra, pero finalmente también desde el punto de vista del uso de instrumentos, los instrumentos más rígidos son los uno a uno, ¿cierto? Proyecto por proyecto. Después yo puedo fijar normas y estándares, ordenamiento territorial, y entonces tengo que avanzar hacia el uso de instrumentos económicos y de información, ¿cierto? PFC es, en esencia, un instrumento de información, ¿cierto? Yo estoy señalizando cierto desempeño ambiental a través de un sello. Pero hay otros instrumentos más allá del ordenamiento territorial, fondos, ¿cierto? Está proliferando, sobre todo fondos internacionales, el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación del Clima, que están canalizando, quizás no a Chile, pero sí a otros países, enormes caudales de dinero en conservación y reforestación. Y también acuerdos voluntarios, las empresas también colaboran desde un punto de vista más amplio. Desde el punto de vista del ordenamiento territorial, nosotros hemos avanzado bastante en áreas urbanas y en áreas protegidas, pero en la zona intermedia no tenemos muchos mecanismos que hacer. Y mi propuesta va por ahí, ¿cierto? ¿Cómo nosotros certificamos avances en esta zona que está entre áreas protegidas, donde el estándar está prefijado y donde hay planes reguladores comunales, metropolitanos, donde ya tenemos estándares también prefijados? ¿Qué instrumentos económicos finalmente disponemos hoy en día en la ley? Compensaciones, tenemos compensaciones en biodiversidad, eso ya está en la ley 21.600, compensación de emisiones del impuesto verde, ya se está compensando. A mí me tocó colaborar con desarrollar la plataforma de informática, participé de la redacción de la ley del impuesto verde, pero todavía no veo ni un proyecto de bosque ahí en la plataforma, ¿cierto? Hay de relleno sanitario, etcétera. No se ha activado, por muy pequeño que sea el estímulo, quizás no hay interés para hacerlo. Tenemos el mecanismo del artículo 6.2 del Acuerdo de París, el Acuerdo de París que es de compensación de emisiones, también pudiera ser de bosque. Están las normas de emisión de gases de efecto invernadero en la ley de cambio climático, que va a inducir una enorme necesidad por reducciones de emisión. Estamos hablando de otra escala del impuesto verde, yo te diría que es de un orden de magnitud mayor el incentivo. Y tenemos sistemas de sello de gases de efecto invernadero y de biodiversidad. Algunos sellos forestales clásicos, ¿cierto?, que nos han permitido avanzar sin necesidad de nueva legislación, son obviamente los que conocemos. Sin embargo,
y yo conversaba con FCC, pero no con PFCC, cómo avanzar en que también tomen un rol y quizás conocer qué están haciendo en certificación de avances en biodiversidad. FCC está avanzando, nosotros estamos colaborando en un proyecto que se llama BioICEN sobre cómo certificar créditos de biodiversidad en esa región. A nivel de fondo, un poco para listarle lo que hay, muchísimo recurso desestructurado, difícil de encontrar, pero recursos hay. De acuerdos voluntarios, distintos países ya tienen distintos mecanismos. En Chile tenemos lo que hacen los acuerdos de producción limpia, ¿cierto? El derecho real de conservación, que se utiliza de manera bastante acotada, y este nuevo instrumento que tiene que ver con retribución por servicio ecosistémico, su reglamento está recién en elaboración. La verdad no se le ve mucho fondo al diseño de ese instrumento, pero pudiera ser una alternativa para incentivar la recuperación de ecosistemas. Sin embargo, ¿de dónde viene la demanda? Y ese siempre es el problema. Yo puedo generar este enorme número de instrumentos, pero finalmente si no hay necesidad, no hay requerimiento, el incentivo no se genera. Y como les decía, tenemos metas de política pública, eso ya pone presión, pero normalmente estas metas de conservación le ponen presión al Estado. Conserve 30%, recupere 30% del territorio. Cumplimiento normativo, los proyectos, grandes proyectos mineros, de energía, todos tienen que hacer esfuerzos de compensación. De nuevo, tampoco se está viendo de una manera integrada, pero sí hay una necesidad. Sostenibilidad corporativa es una fuente, por lo que valga, ¿cierto? Filantropía y otras, ¿cierto? Pueblos originarios, etc. Ahora, dentro de la Ley para la Naturaleza, yo quiero destacar 3 artículos. El 38 de compensaciones de biodiversidad, de nuevo, muy minimalista el instrumento, yo creo que se podía hacer más. En la ley se perdió una oportunidad de generar en mercados de biodiversidad. Quizás no era el momento, pero eso estuvo ausente, pero sí tiene cierta densidad jurídica y te permite estructurar sobre todo los temas de cómo yo genero equivalencia, que está en el último inciso y es un tema bien controversial. El artículo 51 también, sistemas de certificación de biodiversidad, también en trámite. Y esto finalmente no sabemos cómo va a emerger, pero ahí yo veo ausente, por ejemplo, en mercados de carbono hay homologación de sistemas de créditos privados y se está realizando. En sistemas de créditos de biodiversidad no veo un mecanismo de homologación para tomar la experiencia del sector privado e incorporarla, y estamos partiendo de cero, inventando ahí de nuevo la rueda, etc. El artículo 52 también, contratos de retribución, finalmente se habla de un registro donde se ingresen distintos contratos de acuerdos de pago por estos intercambios de servicio ecosistémico. Puede ser abastecimiento de agua, calidad del agua, protección de riberas. Hay un sinnúmero de servicios ecosistémicos que uno pudiera tener, pero finalmente esto no pasa más allá de un registro, no conecta los fondos, el financiamiento con la conservación. Este es el estado de la ley. Tenemos el primer reglamento en elaboración, que les mencioné, el segundo también está en proyecto definitivo, y consulta pública. El Ministerio dice que el proceso termina con la aprobación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. La verdad, ahí todavía te faltan como 8 meses más para que el reglamento vea la luz, por lo que ninguno de estos reglamentos va a ser publicado probablemente durante este gobierno, porque finalmente tiene que ir a la SECPRES, después al presidente de la República para su firma, después a Contraloría, que aproximadamente son 6 meses de trámite. Entonces, esta ley se está implementando muy lenta, pero eso quizás no es tan malo, la verdad. Porque una cosa que no se entendió es que quizás había que buscar cómo operar estos 3 instrumentos y otros que estaban andando de manera integral. La verdad se ve como cada instrumento por su lado, y eso es un poquito lo que está gran ausente, que tiene que ver con los créditos de biodiversidad. En la ley no quedaron, pero finalmente sí está emergiendo un mercado privado, un mercado voluntario,
como en los inicios del mercado, de los mercados de carbono, de cómo compensar estos temas. Entonces aquí viene la propuesta, así como mi colega doctor también hizo una propuesta, yo también traía una propuesta para que no sea solo el desafío, ¿cierto? Y finalmente es cómo implementamos estos mecanismos de pago basados en la certificación. La esencia de la creación de mercados son distintas herramientas. Necesitamos primero herramientas que nos permiten caracterizar dónde es importante conservar. Y para eso ya hay muchísima información, yo les voy a mostrar alguna de estas. Necesitamos una plataforma tecnológica. Si uno va al teorema de Coase, finalmente la asignación de estos derechos de propiedad supuestamente deberían hacer que converja al estándar ambiental que uno quiere, pero eso en ausencia de asimetrías de información. Entonces uno necesita saber dónde están los proyectos. Si uno los tiene que buscar uno a uno, es muy complejo. Y necesitamos lineamiento y metodología. Uno de los sistemas de información que está disponible es el SynBio. No sé si lo conocen. El SynBio es muy potente, pero obviamente todavía demasiado general. Si uno quiere una resolución mayor, requiere más información. Plataformas informáticas, como les comentaba, a mí me tocó desarrollarla en el mercado de carbono, pero cuando la estábamos desarrollando, decíamos, oye, aquí era meterle una fila más a la base de datos y tú tenías créditos de biodiversidad. No era tanto más difícil desde el punto de vista informático. Sistema de seguimiento ambiental, como superintendente, una de las últimas regulaciones que me tocó firmar fue la obligación del reporte de toda la vasta información que tienen los proyectos que reportar en el sistema de evaluación de impacto ambiental por sus RCA, por sus resoluciones de calificación ambiental. Hay 3 resoluciones. Aquí finalmente se está capturando millones de registros, probablemente una de las bases de datos más grandes del mundo en materia de biodiversidad, y pudiera ser también un pilar fundamental del monitoreo de estos sistemas. Tenemos lineamientos, ¿cierto? Hay algunas guías, de nuevo muy genéricas, pero ya hay un avance. Lo más complicado es la equivalencia. Si queremos sistemas de certificación, ¿cómo asignamos que una unidad de biodiversidad es equivalente a otra? La verdad es todo un desafío. En el carbono se hizo CO2 equivalente, pero en biodiversidad es un desafío mucho mayor. Y a nivel de certificación, lo que está migrando es este concepto de otras medidas efectivas de conservación basadas en área. En el marco global de biodiversidad, el 2015, se acordaron varias medidas, pero una de ellas es generar una nueva figura que de nuevo no tiene certificación, y aquí está la oportunidad también para los mecanismos de certificación privada, cómo certificar estas que se conocen como OMEC. Y estas OMEC sí permiten uso sostenible, no son necesariamente parques nacionales o zonas de restricción, y te permitirían conservar en esta zona que está entre las áreas urbanas y las áreas protegidas. Entonces, esta figura es muy interesante de cómo avanzar en conservación, pero también cómo avanzar en el mercado de crédito de biodiversidad. Y una pregunta inconclusa es cómo conectar estos esquemas de pago por servicio ecosistémico. La verdad, el mecanismo está claro, una parte le paga a la otra, pero el incentivo todavía no está resuelto, ¿cierto? Yo tengo que conectar de nuevo, como les decía, estos fondos que hemos identificado con este esquema. Este esquema lo único que me hace es diseñarme y arreglarme las transferencias de recursos. Pero finalmente, ¿de dónde salen los recursos? Es la pregunta fundamental. Entonces, ¿cómo integramos estas herramientas? Sería finalmente el avance en conservación. Nosotros hemos estado concentrados en protección, ¿cierto? Áreas protegidas. Pero si queremos avanzar en restauración y finalmente incluso en gestión sostenible, vamos a tener que utilizar otro tipo de instrumentos. En protección, áreas protegidas y esta OMEC pudiera ser una respuesta. En temas de restauración necesitamos incentivos económicos, y activar, aunque sea este mercado voluntario, nos va a permitir avanzar en restauración y en lo que se pueda, reconociendo la reducción de gases de efecto invernadero, sobre todo en proyectos de restauración donde la adicionalidad es clara. Y en sello, finalmente, ahí ya tenemos mucho avance en temas forestales, pero en uso sostenible general
no solo para la industria forestal, probablemente necesitamos avanzar, sobre todo en la agricultura, por ejemplo. Mira cómo se descuadra esta cuestión. Ahora, lo esencial son las metas, ¿cierto? Las metas tenemos estas que yo les decía, el marco global de biodiversidad. Hay metas también de cambio climático que son de biodiversidad, ¿cierto? Duplicar la superficie de bosque nativo bajo planes de manejo, por ejemplo, o determinar y monitorear los niveles de carbono almacenado, etc. Pero si queremos finalmente tener un sistema de compensación, tenemos que unificarlo. Tenemos sistemas de compensación en el impuesto verde, en las normas de emisión, en las normas de emisión de la ley de cambio climático, en los planes de descontaminación, en el CIA de emisiones y de biodiversidad. Tenemos este mercado incipiente en créditos de biodiversidad. ¿Por qué no vemos esto como si fuera un solo gran sistema de compensación? Y finalmente ese es lo que está faltando. Estamos generando y proliferando el desarrollo de sistemas de información, de sistemas de compensación, y hace cada vez más difícil encontrar, obviamente, reducciones. Esto obviamente se puede hacer con la máxima tecnología disponible. A mí me tocó visitar que ahora ha estado bien en la palestra, el coordinador eléctrico. Tiene un sistema con blockchain que reduce emisiones. Entre comillas, intercambiar cualquier tipo de voucher o cupón es la misma tecnología y la verdad se puede hacer de manera bastante sencilla. Tenemos institucionalidad, finalmente tenemos otros mecanismos de sellos que no hemos integrado. La verdad lo que está faltando es ahora volver a integrar. Esta desintegración de la norma es un síntoma que está trascendiendo a toda la institucionalidad ambiental. Está pasando en todos los instrumentos regulatorios. Finalmente lo que hicimos fue separar instituciones que estaban unificadas. Separamos normas, separamos atribuciones, pero nadie se ha preocupado mucho de la coordinación. Y eso es lo que la ola que viene. Hemos también generado múltiples leyes especiales. Teníamos una ley de base, después la ley de cambio climático, responsabilidad extendida del productor, humedales, etcétera. Finalmente, eso también en algún momento se tiene que unificar y volver a ser un único código del medio ambiente. Solo para terminar, finalmente recordar que el tema económico es muy relevante, pero también todos nosotros disfrutamos de los beneficios de momentos en este tipo de espacios, ¿cierto? Que finalmente nos llenan la vida y le dan sentido a este tipo de avances. Así que los invito a este desafío a contribuir desde el sector forestal, a aportar en la conservación de la biodiversidad y también a darle un nuevo propósito a la industria forestal para avanzar desde el aporte económico-social que ha tenido significativo a un aporte significativo en la restauración de los ecosistemas que tenemos pendientes. Eso.